Hola manada de los vacilobos, este video tiene dos propósitos. Primero va a ser largo, le voy avisando, así que aquel que quiere mirar cosas de TikTok, que vaya a TikTok. Los que miran en Twitch, miran tipo que juegan 4, 6, 10 horas a un juego y no se aburren. Están ahí, van, comen, cagan, vuelven, siguen mirando al tipo, lo dejan de fondo. Me gustaría que al menos hagan eso con este video, si no lo van a ver todo, que lo dejen ahí de fondo porque ayuda a el canal. Esto es sobre llegadas a pueblos donde se descubren secretos personales, de cómo se puede utilizar el mismo concepto de formas diferentes y válidas. Por eso este video va a ser va a estar en la lista de Ismut y en la lista de consejos para escritores, porque creo que le va a servir tanto a los fanáticos del Lovecraft y del horror, como a los aspirantes y a los propios escritores. Bueno, por ejemplo, las 1000 versiones de invasiones alienígenas o de gente que es perseguida por psicópatas, monstruos o entidades sobrenaturales son como parte de eso. O sea, todos los temas ya están tocados, el tema es cómo los tocamos. Esto no se va a referir ni a entidades alienígenas ni a monstruos y psicópatas persiguiendo a nadie. O sea, las obras que voy a mencionar aquí, leyendo la parte donde los personajes llegan al lugar que se utiliza como decorado, son tres. O sea, el lugar que se utiliza como decorado, que implica que de repente la obra tiene todo un prólogo o un principio, pero la historia real arranca cuando el personaje pisa, o al menos la historia real que tiene que ver con este video, es cuando el personaje está pisando el pueblo o llegando o viendo el pueblo, como en el caso de La sombra sobre Ismut, por ejemplo. Bueno, y las tres obras, que son novelas cortas que voy a utilizar aquí, son Antiguas brujerías de Archibald Blackwood, La sombra sobre Ismut de Lovecraft y Antiguas festividades de Roberto Valleto, ese gran escritor hispano, muy poco conocido por desgracia, pero que deberían comprar sus libros porque valen la pena. En Antiguas brujerías de Archibald Blackwood, el protagonista es un hombre que llega a un pintoresco pueblo en el sur de Francia para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, lo que comienza como una escapatoria tranquila se convierte en una experiencia cada vez más inquietante. El pueblo y los habitantes parecen tener una extraña relación con lo sobrenatural. A medida que el protagonista interactúa con los lugareños y observa el paisaje, empieza a sentir una sensación de desorientación y malestar. La atmósfera de misterio se va intensificando hasta que el protagonista descubre que el pueblo está bajo la influencia de antiguos cultos y hechicerías. Específicamente, los habitantes parecen tener una relación con seres que tienen características animales como los gatos, y todo el lugar está impregnado por una antigua magia que afecta tanto a la mente como a la identidad de aquellos que se atreven a explorarla. El desenlace revela que el protagonista tiene una conexión con este pasado oscuro, algo que lo vincula a ese lugar de forma más personal y aterradora. Y ahora voy a leer en la parte donde el protagonista, que es un tipo que está hablando con John Silence, este detective de lo oculto de Blackwood, que justamente con Carnacki son mis dos favoritos. Después vendría a ser Sherlock Holmes, pero yo prefiero infinitamente a Carnacki y a John Silence. Primero John Silence. Creo que lo importante es que les lea un pedazo de cada obra, de la obra de Blackwood, de la obra de Lovecraft y de la obra de Valleto, para que tengan una idea. Porque una cosa que yo hable de afuera, o que todos hablemos de afuera de una obra, pero otra cosa es la que el propio autor hable sobre su obra. Esto sucede en Antiguas brujerías, cuando el protagonista está entrando en contacto con el pueblo en particular. Regresaba a casa cuando ocurrió. Cruzaba el norte de Francia tras un viaje a las montañas, donde solía refugiarse a solas todos los veranos. No llevaba más que una bolsa de viaje en la red y el tren iba atestado hasta la asfixia de impenitentes ingleses de vacaciones. Le desagradaban, no por ser compatriotas suyos, sino porque eran escandalosos y molestos, y borraban con sus grandes brazos y piernas y sus ropas de tweed las plácidas impresiones del día que le habían hecho disfrutar y le habían permitido diluirse en la insignificancia y olvidar que era alguien. Estos ingleses alborotaban a su alrededor como una charanga, haciéndole comprender vagamente que debía mostrarse más enérgico y exigente,
y que no reclamaba con bastante insistencia toda clase de cosas que no necesitaba y tenía muy poca importancia en realidad, como un asiento junto a la ventanilla, llevar subido o bajado el cristal y cosas por el estilo. Así es que iba cómodo y deseoso de terminar el viaje y encontrarse otra vez en Surbiton con su hermana soltera. Y cuando el tren se detuvo 10 jadeantes minutos en la pequeña estación del norte de Francia y bajó a estirar las piernas por el andén, y vio consternado que embarcaba de otro tren una nueva tanda de ciudadanos de las Islas Británicas, de repente le pareció imposible seguir el viaje. Incluso su alma apocada se sublevó y se le ocurrió quedarse una noche en el pueblo y continuar al día siguiente en otro tren más lento y vacío. El revisor estaba ya gritando «En voiture» y el pasillo hasta su compartimiento se hallaba atestado cuando se le ocurrió la idea, y por una vez actuó con decisión y se apresuró a recobrar su bolsa. Viendo que los estribos y el pasillo estaban infranqueables, dio unos golpecitos en el cristal, su asiento era de ventanilla, y rogó al señor que iba sentado enfrente que le diese su equipaje, explicándole, con su mal francés, que había decidido interrumpir el viaje aquí. Y contaba después que este francés, persona de edad, le dirigió una mirada mitad de advertencia, mitad de reproche, que no olvidaría hasta el día de su muerte. Le tendió la bolsa por la ventanilla cuando el tren se ponía en marcha, al tiempo que le soltaba al oído, en voz baja, una larga frase apresurada, de la que solo fue capaz de comprender las últimas palabras. Au cas du sommeil et au cas des chats. O algo así, en francés es una poronga. Contestando el doctor Silence, cuya excepcional penetración psíquica intuyó al punto que este francés era un elemento crucial en la aventura, Bessin admitió que dicho hombre le había causado buena impresión desde el principio, aunque no podía explicar por qué. Habían viajado sentados el uno frente del otro durante 4 horas y si bien no habían intercambiado una sola frase, Bessin era tímido en su francés tartamudeante, confesó que sus ojos se desviaban continuamente hacia el rostro del desconocido, al extremo de rayar casi en la impertinencia, reconoció, y que cada uno por su parte había mostrado, en una docena de detalles corteses y atención, deseos de agradar. Habían sentido mutua simpatía y sus personalidades habían chocado o no lo habrían hecho de haber llegado a trabar amistad. El francés, desde luego, pareció ejercer un influjo callado y protector sobre el pequeño e insignificante inglés y reveló sin palabras ni gestos que le deseaba lo mejor y que le habría gustado muchísimo ayudarle. ¿Y esa frase que le lanzó con la bolsa?, preguntó John Silence, esbozando esa sonrisa de especial simpatía que siempre disipaba los prejuicios de su paciente. ¿Podría recordarla exactamente? Fue tan rápida y en voz tan baja y vehemente, explicó Bessin con su vocecita, que no entendí nada de lo que dijo. Solo capté las últimas palabras porque las dijo con claridad y con la cara fuera de la ventanilla para acercarla a la mía. A cause du sommeil et à cause de chat. A cause du sommeil et à cause de chat, repitió el doctor Silent como hablando consigo mismo. Pronunciaba peor que yo el francés porque lo pronuncié yo peor cuando lo dijo él. Exacto, dijo Bessin, lo cual creo que significa algo así como a causa del sueño y a causa de los gatos, ¿no? Desde luego, así es como lo traduciría yo, comentó el doctor con brevedad, puesto que evidentemente no quería interrumpirle más de lo necesario. En cuanto al resto de la frase, no entendí la primera parte. Creo que me advertía que no hiciera algo, que no me quedara en el pueblo o en algún lugar concreto del pueblo quizá. Esa fue la impresión que me dio. A continuación, como es natural, partió el tren y Bessin se quedó en el andén solo y con sensación de desamparo. El pueblecito ascendía sin orden por un cerro empinado que arrancaba de la llanura, a espaldas de la estación, y lo coronaban las dos torres gemelas de una catedral en ruinas que descollaban la cima. Desde la estación parecía moderno y sin interés, pero la verdad era que su configuración medieval se hallaba fuera de la vista al otro lado, y tan pronto como llegó arriba y se metió por sus calles antiguas, dejó atrás la vida moderna y se sumergió en un siglo del pasado. El bullicio y la agitación del tren, atestado, parecía haber quedado días atrás. Le hechizó el espíritu de este pueblo silencioso de montaña que soñaba su propia vida apacible bajo el sol otoñal, lejos de los turistas y los automóviles. Pasó mucho rato moviéndose bajo este influjo antes de tener conciencia de él. Caminaba calladamente, casi de puntillas, por las callejas estrechas y sinuosas, cuyos aleros casi se tocaban por encima de él, y cruzó el portal de la posada solitaria con una actitud cohibida y humilde que por sí sola era una disculpa por irrumpir en la casa y turbar su sueño. Agua porque
Al principio, no obstante, dijo Bessin, casi no se dio cuenta de todo esto. Fue mucho después cuando trató de analizarlo. Lo que ahora le llamó la atención fue solo el contraste delicioso del silencio y la paz. Tras el polvo y el ruidoso traqueteo del tren, se sentía apaciguado y acariciado como un gato. ¿Como un gato, dice?, le interrumpió John Silent con presteza. Sí, desde el principio mismo esa fue mi impresión. Se echó a reír como excusándose. Era como si el calor y la paz y el sosiego me hiciesen ronronear. Ese parecía ser el ánimo que impregnaba en todo el pueblo entonces. La posada, un edificio antiguo y destartalado que aún conservaba la atmósfera de los viejos tiempos de las diligencias, no pareció acogerle con demasiado calor. Dotaba que le toleraba tan solo, dijo, pero era barata y cómoda, y la deliciosa taza de té que le sirvieron enseguida le hizo sentirse realmente satisfecho de sí mismo por haber dejado el tren de forma tan osada y original. Estaba claro, así como ufano. Su habitación era sedante, también con su enmaderado oscuro y su techo bajo e irregular, y el pasillo largo e inclinado que conducía a ella parecía el acceso natural a una verdadera cámara del sueño, un cuartito minúsculo alejado del mundo donde no llegaba ruido alguno. Daba al patio trasero, todo era encantador y de alguna manera le hacía imaginarse vestido de suavísimo terciopelo, y los suelos parecían mullidos y las paredes acolchadas. Ningún ruido del exterior penetraba hasta allí, una atmósfera de absoluto descanso le envolvía. Al ocupar la habitación de 2 francos había hablado con la única persona que parecía haber en la posada esta tarde soñolienta, un camarero entrado en años, de grandes patillas y amodorrada cortesía, que acudió a su encuentro con paso perezoso desde el otro extremo del patio enlosado, pero al bajar otra vez para dar un paseo por el pueblo antes de la cena, se encontró con la propietaria en persona. Era una mujer enorme, cuyas manos, pies y cara parecían abrirse paso hacia él desde un mar de corpulencia. Emergían, por así decir, pero tenía unos ojos grandes, oscuros y vivos, que contrarrestaban lo voluminoso de su cuerpo y revelaban que en realidad se trataba de una mujer vigorosa y alerta. La vio haciendo punto en una silla baja contra la pared donde daba el sol, y al pronto la imaginó como una gran gata dormitando, aunque vigilante, soñolienta y al mismo tiempo dispuesta a pasar instantáneamente a la acción. Le sugirió una gran cazadora de ratones. Le abarcó con una amplia mirada que fue cortés sin ser cordial. Su cuello, observó Bessin, era sumamente flexible a pesar del tamaño, dado que lo giró con gran facilidad para seguirle, y su cabeza sobre él se inclinó en un gesto de saludo con gran soltura. Pero cuando me miró, dijo Bessin con esa sonrisa de disculpa en sus ojos castaños y ese gesto suplicante con los hombros tan característico de él, tuve la extraña sensación de que en realidad había tratado de hacer un movimiento distinto y que podía haber caído sobre mí con un simple salto desde el otro lado del patio, igual que una enorme gata sobre un ratón. Se echó a reír con su risa blanda y el doctor Silence anotó algo en su cuaderno sin interrumpirle, mientras Bessin proseguía con un tono como si temiese haber dicho demasiado y más de lo que nosotros podríamos creer. Era muy suave, muy activa, a pesar de su corpulencia, y me dio la impresión de que sabía mis movimientos aún después de pasar y hallarme a su espalda. Me habló y su voz sonó blanda y rumorosa. Me preguntó si tenía mi equipaje y si estaba cómodo en mi habitación. Luego añadió que la cena se servía a las 7 y que la gente era muy madrugadora en ese pueblito rural. Trataba de hacerme ver que era mejor no trasnochar. Evidentemente, consiguió transmitirle con su actitud y su voz que aquí sería manejado, que lo dispondrían y planearían todo por él, y que no tenía que hacer otra cosa que dejarse llevar y obedecer. Ninguna acción decidida ni esfuerzo personal enérgico se esperaba de él. Ocurría totalmente al revés que en el tren. Salió silenciosamente a la calle con una sensación de sosiego y de paz. Se dio cuenta de que se hallaba en un milieu que armonizaba con su carácter. Era mucho más fácil obedecer. Empezaba a ronronear otra vez y a notar que el pueblo entero ronroneaba con él. Y esta es la primera impresión de la llegada del protagonista, del personaje, al pueblo. Él llega y capta un montón de cosas que transmite, dando Blackwood, obviamente, cuando lo escribe, de con lo que se va a encontrar Bessin. Este
es el comienzo de una de las tres obras, y ahora vamos a la otra, o sea, a la sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. Si se aburren, vayan a mirar Craven. Bueno, en esta obra, el protagonista llega a la ciudad costera de Innsmouth, donde descubre que los habitantes tienen una conexión con seres acuáticos llamados profundos y con un culto al dios Dagón. A medida que se desarrolla la historia, el protagonista descubre que está vinculado de manera personal con este oscuro destino, revelando secretos sobre su familia y su herencia. En las tres obras, los personajes llegan, incluido la de Valleto, llegan y descubren que tienen una relación tanto con el lugar como con lo que está sucediendo en el lugar. Ahora arranco con la sombra sobre Innsmouth. Hay toda una introducción, o sea, mucho más larga, donde él cuenta cosas que hacen que el personaje llegue a este lugar, decida ir a un lugar donde nadie, que en su sano juicio una persona normal, quiere ir. El personaje se sube en un ómnibus que lo lleva hasta ahí. Yo arranqué otra de mis obras que salió publicada en Axon hace muchos años, Los que danzan en la bruma. De la misma manera, al tipo le pasa algo fuerte en su vida, y buscando la venganza se sube un ómnibus para ir a un pueblo donde supuestamente, que se llama Devonshire, donde supuestamente, acá no la incluí igual porque la voy a reescribir y prefiero haber incluido algo que ya está publicado, porque la versión de Axon es obsoleta, pero pasa más o menos lo mismo. Pero después yo les voy a explicar que todas las obras están basadas en conceptos que se repiten una y otra vez, y lo importante no es el concepto, sino cómo cada escritor, con su bagaje cultural, con sus experiencias y con su personalidad, con su psicología, los plantean en papel o en un editor de texto. Bueno, esto lo escribió Lovecraft. Coronamos la cuesta. Desde arriba se podía contemplar toda la extensión del valle donde el Manuxet desembocaba en el mar. Justo al norte una larga muralla de acantilados que culmina en Kingston Head y tuerce después hacia Cape Ann. En la bruma lejana del horizonte se alcanzaba a distinguir el perfil confuso del promontorio donde se alzaba aquel caserón antiguo del que tantas leyendas se habían contado. Pero de momento toda mi atención se centró en el panorama inmediato que se abría ante mí. Habíamos llegado frente al tenebroso pueblo de Innsmouth. Era un núcleo urbano muy extenso de casas apretadas, pero carente de signos de vida. Apenas si salía un hilo de humo de toda la maraña de chimeneas. 3 elevados campanarios descollaban rígidos y leprosos contra el azul del mar. A uno de ellos se le había desmoronado el capitel. Los otros 2 mostraban los negros agujeros donde antaño estuvieran las esferas de sus relojes. La inmensa marca de techumbres inclinadas y guardillas puntiagudas formaban un paisaje desolador. A medida que avanzábamos carretera abajo, descubrí que muchos de los tejados estaban totalmente hundidos. Había algunas casas grandes de estilo georgiano, con tejados de 4 aguas, cúpulas y galerías acristaladas. La mayoría de ellas estaban lejos del mar, y 1 o 2 vi que todavía se conservaban en buen estado. En el espacio que había entre unas y otras se veía la línea rumbrosa del ferrocarril abandonado, invadida de hierba, bordeada por los postes del telégrafo sin cable ya, y las huellas borrosas de los viejos caminos de carro que iban a Rowley y a Ipswich. ¿Vieron más o menos la diferencia entre Lovecraft y Bloodwood? Donde Bloodwood nos muestra un lugar que es tranquilo. Lo de Lovecraft es todo asqueroso e inmundo, es completamente opuesto. El pueblo de Bloodwood te invita a descubrir e investigar, y el pueblo de Lovecraft te invita a salir corriendo. Bueno, el abandono y la ruina se hacían más evidentes en el barrio marinero junto a los muelles. Sin embargo, en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillo muy bien conservado que parecía como una pequeña fábrica. El puerto, invadido por los bancos de arena, estaba protegido por un antiguo espigón de piedra sobre el que se distinguían las menudas figuras de algunos pescadores sentados. En la punta del espigón se veían los cimientos circulares de un faro derruido. En el puerto se había formado una lengua de arena sobre la cual había unas chozas miserables, algunos botes amarrados y unas cuantas nazas diseminadas. El único sitio en el que parecía haber profundidad era donde el río, una vez pasado el edificio de la Torre Blanca, daba la vuelta hacia el sur y vertía sus aguas en el océano al otro lado del espigón. Los muelles de embarque estaban podridos de un extremo a otro. Los más ruinosos eran los de la parte sur, y allá lejos mar adentro, pese a la marca alta, pude distinguir una raya larga y negra que apenas afloraba del agua
y que al instante ejerció sobre mí una atracción singular y maligna. Era sin duda alguna el arrecife del diablo. Por un momento, mientras lo contemplaba, tuve la sorprendente sensación de que me estaban haciendo señas desde allá, lo que me produjo un inmenso malestar. No encontramos a nadie por el camino, empezamos a cruzar por delante una serie de granjas desiertas y desoladas. Después vinieron unas pocas casas habitadas, cuyas ventanas estaban tapadas con harapos. En los estercoleros se amontonaban las conchas y el pescado estropeado. Algunos individuos trabajaban con aire ausente en sus jardines yermos y sacaban almejas de en la orilla, siempre en medio de un penetrante olor a pescado. Unos grupos de niños sucios y de cara simiesca jugaban en los portales invadidos por la hierba. Había algo en aquella gente que resultaba más inquietante que los lúgubres edificios. Casi todos tenían los mismos rasgos faciales y los mismos gestos, cosa que producía una repugnancia instintiva e irremediable. Lovecraft vivía repugnado por el mundo. Por un instante me pareció que aquellos rasgos me recordaban algún cuadro visto anteriormente en circunstancias excepcionalmente horribles, pero este pseudo recuerdo fue muy fugaz. Al llegar el autobús a la zona llana donde se alzaba el pueblo, comencé a oír el murmullo monótono de una cascada en medio de un silencio impresionante. Las casas desconchadas y torcidas se fueron arrimando unas a otras, alineándose a ambos lados de la carretera, y ésta se convirtió en calle. En algunos sitios se veía el pavimento adoquinado y restos de las aceras de baldosas que en otro tiempo habían existido. Todas las casas estaban aparentemente desiertas. De cuando en cuando, entre las paredes maestras, se abría el vacío de algún edificio derrumbado. En todas partes reinaba un olor nauseabundo e insoportable de pescado. Necesito alcohol, cerveza, ya, vino, algo. El agua me va a terminar matando. No tardaron en comenzar los cruces y la bocacalle. Las calles que salían a la izquierda en dirección de la costa estaban desempedradas, llenas de suciedad y de inmundicias. ¿Vieron la diferencia entre Lovecraft y Blackwood? Blackwood lo que hace es escribir una ciudad viviente. Lovecraft está describiendo una ciudad podrida, corrompida, muerta. Es el cadáver de una ciudad, mientras que la de Blackwood es una ciudad viva que te acecha, pero te deja vivir, te deja moverte. Te observa como un gato observa a un pájaro que está lejos y obviamente que no puede llegar a cazar. Lo mira, lo observa, a ver si se le acerca mucho. Bueno, pero Lovecraft no. Lovecraft está mirando una ciudad en estado de putrefacción, que ya murió, llena de gusanos. Bueno, aún no había visto a nadie en el pueblo, pero al fin se veían algunos signos de vida. Cortinas en algunas ventanas, un cascado automóvil detenido junto al bordillo. El pavimento y las aceras se iban perfilando cada vez más, y aunque casi todas las casas eran bastante viejas, edificios de madera y ladrillo a principio del siglo XIX, se veía que todavía estaban en condiciones. Fascinado por el interés de cuando veía, me olvidé el olor repugnante y la sensación opresiva que había experimentado al principio. Pero no había de llegar yo a mi punto de destino sin recibir otra impresión tremendamente desagradable. El autobús desembocó en una especie de plaza flanqueada por dos iglesias, en cuyo centro había un círculo de césped pelado y seco. En la calle que salía a la derecha se alzaba un edificio con columnas. La fachada, pintada de blanco en tiempos atrás, estaba ahora gris y desconchada. Las letras doradas y negras del frontis estaban tan borrosas que me costó bastante descifrar la inscripción: Orden Esotérica de Dagón. Como ven, Lovecraft es muy descriptivo, se pasa descriptivo en algunos aspectos. Si uno lo analiza, que uno se pase descriptivo, o sea, podría haber escrito menos y usar más dinámica la narración, para algunos, a mí me encanta esto, le digo la verdad. Si esto fuera Stephen King, lo que hubiera descrito son marcas de ropa, boludeces, estupideces. Lovecraft lo que logra es que uno se sienta dentro de ese lugar, lo mismo que Blackwood, y que sienta repulsión por el lugar, lo opuesto a Blackwood. Bueno, y ahora concluyamos con mi novela corta, concluyamos estas tres obras. Antiguas festividades. El título, aunque parezca extraño, no es un homenaje a Blackwood, aunque debería serlo porque Antigua brujería, antiguas festividades, esto se llamaba una ciudad sin panaderías, donde el personaje era diferente y llevaba consigo un ayudante más bien corto de mira y de intelecto,
y decidí cambiar el personaje radicalmente, desaparecer el personaje que lo acompañaba diciendo chistes estúpidos todo el tiempo y darle un cariz diferente donde el personaje es el que dice las cosas y a veces hace chistes, digo, que tampoco es una cosa, no es el Groucho Marx. Pero bueno, es el mismo concepto, que es el tipo que llega a un lugar buscando un secreto o por pura casualidad, que más bien es causalidad, se encuentra con un secreto. En este caso él llega buscando un secreto y se encuentra con un secreto, pero él lo llega buscando lo mismo que el personaje de Lovecraft, no tanto como el personaje de Bloodwood, que lo de él es medio raro. Tienen que leer Antiguas Brujerías porque no les quiero quemar los finales, porque la verdad que si no lo leyeron tienen que ir corriendo a leerlo porque vale la pena. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo de cómo el mismo concepto, en este caso tipo que llega a un pueblo, ciudad extraña y descubre cosas sobre sí mismo o sobre la propia ciudad extraña, se puede escribir de diversas formas sin caer en la vulgar copia. Al lío, como dicen los españoles. Bueno, descendí del ferrocarril en Nueva Lugnasad. La larva de curiosidad que el profesor incrustara en mi cabeza había eclosionado. Después de hablar nuevamente con él, revelándole que iría tras la huella de mi madre, llamó a Haldun para que me recibiera en su casa. Y yo no estaba ahí por ella, sino por mi hipotético hermano gemelo. Había roto con mi novia antes de salir de la capital. No se lo tomó bien, y me atacó con una lluvia de inocuos golpes de puño. Se volvía violenta cuando las cosas no salían como ella quería. Recibí los golpes estoicamente. Cuando Lorena se cansó de pegarme, tomó su cartera Hermes Birkin del sillón de la sala principal y se fue tratando de dar un portazo, aunque sin lograrlo porque la pesada puerta tenía un sistema de muelles para poder cerrarla y abrirla en silencio. Eso pareció frustrarla aún más. Durante varios segundos sentí sus chillidos histéricos mientras se alejaba por el corredor que llevaba a la escalera. 15 pisos después, imaginé, estaría más calmada y partiría en su camioneta que dejaba en un estacionamiento custodiado por 2 guardias de seguridad armados hacia la casa de su padre para contarle sus bemoles y lograr así unos segundos de cariño y aprobación. Sentí alivio por primera vez en meses. Quizás el enterarme de la ubicación de mi madre y tener un hermano fuera positivo. De otra forma me hubiera sido imposible separarme de Lorena por su carácter avasallante y su obsesión por transformarme en un tipo de individuo que yo consideraba despreciable. La ciudad en la que me encontraba no era como recordaba. Flores era aburrida, gris, triste y tosca. Una plaza en el medio, una iglesia, un cine cerrado, un hotel, 2 restaurantes y las oficinas de la municipalidad. Nueva Lugnasad era diferente. Parecía una réplica de un barrio suizo con edificios bajos de colores uniformes, una pequeña laguna artificial en la plaza central rodeada por cafés, comercio de diferentes ramos, la clásica iglesia gótica europea que no superaba los 20 metros de altura, muchos bosques, un gigantesco lago y unos cerros que no recordaba que estuvieran allí porque Flores era más plana que la llanura del río Mississippi. Mi viaje a esta ciudad fue impulsivo. La noche anterior estaba bebiendo bourbon en el balcón y creí ver un grupo de personas sentadas a la mesa de uno de los apartamentos que estaba al otro lado de la calle. Era la típica familia nuclear, esposo, esposa y 2 niños. Parecían reír, a pesar de que los iluminaba la luz de faroles y velas. Quizás los imaginé, pero en ese momento me sentí solo. Lorena me planteó semanas antes que me mudara con ella a su lujoso apartamento en Carrasco, un barrio muy poblado lleno de actividades lúdicas, restaurantes y vida nocturna. Allí, según sus retorcidos planes, comenzaríamos a planificar una familia, y para ella el concepto de familia tenía un significado que se aproximaba a este infierno: 2 sub, un caniche toy con cordectomía, un esposo economista que fungiera como el hijo varón que su cejudo y patriarcal progenitor no pudo engendrar, un montón de vástagos de ojos saltones y sonrisas idiotas, un enano que cortara el césped, 2 gatos siameses castrados, una piscina olímpica, mansiones de balneario más top y quizás hasta un jet privado. Pero les revelo algo sobre mí. Nunca sería feliz al sentarme a la mesa con una persona a la que no amaba, que no llenaría el vacío que cada día se dilataba más, y lo del caniche sin cuerdas vocales para que no la molestara, algo que mencionó una vez al pasar, me pareció de tal crueldad que me provocó un rechazo instantáneo por ella, sus sueños y sus planes aterradores. Caminé por las calles solitarias. Me resultó insólito que todos los comercios estuvieran cerrados.
Era una circunstancia inquietante, pero el ferrocarril ya había partido y no habría otro hasta dentro de 3 días, como me informó el inspector que me cortó el boleto. En resumen, estaba a merced de ese lugar extraño e impredecible, quizás no tan aterrador como una larga vida junto a Lorena con sus mascotas mutiladas, pero sí lo suficientemente amenazador para preocuparme. Antes de partir de la capital, Howard me dio el número de celular de Haldun. En este momento estaba fuera de servicio, pero la señal en Nueva Lugnasad era muy baja. Saqué una botella de refresco de mi mochila y me recosté en un banco de la plaza. En la laguna artificial saltaban peces de tamaño considerable. Algunos tenían más de medio metro. Otros parecían sardinas coloridas que intentaran escapar de un depredador. Me levanté y me asomé al borde del agua. La laguna tenía media cuadra de diámetro y en su profundidad de unos 5 metros nadaban salmones que no eran de la fauna local. Incluso creí ver media docena de tiburones areneros recorriendo el fondo. No comprendía a qué orate se le podía ocurrir introducir animales tan peligrosos en una laguna que frecuentaran familias con niños, pero últimamente me era difícil interpretar las locuras de los humanos y los cambios en la sociedad que estos provocaban. Intenté nuevamente llamar a Haldun, mismo resultado. Me senté en un banco más alejado de la laguna. A mi alrededor pude observar los capullos de los árboles de tilo eclosionando. Era insólito porque el tilo florecía entre septiembre y octubre en el hemisferio norte, pero después del fin del mundo el clima se alteró en el sur y ahora éramos, se podía decir, una nueva Europa. Sin embargo, estábamos a finales de julio y el tilo no tendría que florecer en esta época. Qué curioso, pensé. En 3 días es el Lugnasad, o el Lamas, como lo nombraban los celtas, y estoy en una ciudad que ahora se llama Nueva Lugnasad, y donde florecen los capullos de tilo fuera de temporada, aunque eso último no es determinante para calificar un hecho como sobrenatural en esta nueva realidad. Yo era bastante desconfiado. Según el psicólogo al que me llevó mi padre cuando tenía 10 años, todo se debía al abandono de mi madre. Pero obviando el detalle, me parecía demasiada casualidad que el profesor Howard metiera la semillita de la duda una semana antes de que esa festividad se llevara a cabo en una ciudad que supuse era una cuna de inmigrantes idólatras. El viejo me conoce bien y quizás me dijo lo de mi hermano para que viniera a este lugar en este preciso momento con alguna finalidad que se me escapa. ¿Será un objetivo que me beneficie o que lo beneficie a él? Conociéndolo debe ser algo que lo favorezca primero a él. Es un tipo práctico y bastante egocéntrico. Sé que le debemos el retorno a las actividades curriculares de la cátedra, pero estoy seguro de que no lo hizo para conveniencia de los demás, sino para la suya propia, porque le encanta pavonearse frente a sus alumnos y al resto de los profesores. Me desperté sobre las 8 de la noche. Me había dormido en el banco de la plaza con lo peligroso que eso podía ser en una ciudad que desconocía en una época de cambios y singularidades. Algunos de los comercios abrían sus puertas, principalmente los cafés y restaurantes. La fragancia de las flores de tilo estaba siendo subyugada por el aroma de café recién hecho y bizcochos horneándose. Nueva Lugnasad volvía a la vida. La gente caminaba por las veredas y un par de vehículos transitaban alrededor de la plaza, algo que sucedería siempre en los pueblos del interior del país, existiera un apocalipsis, llegaran inmigrantes de las Islas Feroe o estallara una central nuclear en la frontera. La mayoría de los peatones eran extranjeros. Los reconocí por su tipo étnico y las prendas que vestían. Eran parte de la diáspora de europeos y asiáticos que llegaron en enormes barcos una mañana de, curiosamente, un mes de agosto y reconstruyeran las ciudades en ruinas, cuyos habitantes originarios fueran abducidos por una fuerza que nadie podía ni quería explicar. Y todo sucedió después de la pandemia que creó las moradas del silencio, como si tal aberración provocara que la naturaleza se rascara detrás de la oreja para librarse de las pulgas humanas que se alimentaban de su cuerpo. Bueno, como pueden ver, los tres enfoques de la misma idea son completamente diferentes y llevan a historias que no tienen nada que ver una con otra. Si analizamos la literatura, todo surge de unas pocas ideas generales que cada escritor va escribiendo, válgame la redundancia, de forma diferente hasta hacer las suyas. Los deseos humanos más básicos son las motivaciones universales que han estado presentes en la literatura desde sus comienzos. Estos deseos fundamentales son la fuerza que impulsan la acción de los personajes y que a menudo constituyen el núcleo de las tramas de muchas obras literarias, independientemente del género o de la época. Voy a enumerar 10 a continuación, son más, pero creo que estos 10 son los más importantes para escribir una obra literaria.
Primero el amor, obviamente, que viene adelante de la reproducción, lo que es esencial para la evolución humana, para que la especie no se extinga. Algo completamente opuesto a lo que quiere el movimiento LGBT. Bueno, el deseo del amor es uno de los más universales y recurrentes en la literatura. El amor puede ser romántico, fraternal, maternal, platónico o incluso propio. La búsqueda de la conexión emocional con otro ser humano, ya sea en términos de pareja o de afecto general, motiva muchas tramas. Ejemplos clásicos son Romeo y Julieta de Shakespeare, donde el amor trágico es el motor central de la historia, o Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, donde los deseos de amor y de aceptación social forman el eje de la trama, aunque reconozco que, como Mark Twain, odio a Jane Austen, era de orden incluirla aquí por esa generalidad. Bueno, el segundo, uno de los más importantes, todas las películas de Steven Seagal y Van Damme y toda esa gente pasa por aquí, es la venganza. La venganza es una motivación que está impulsada por el deseo de justicia personal o retribución por una ofensa o daño sufrido. La búsqueda de venganza es un tema recurrente en muchas obras literarias, como en Hamlet de Shakespeare, donde el príncipe danés busca vengar la muerte de su padre, o Matar a un ruiseñor de Harper Lee, donde las injusticias raciales y la búsqueda de justicia social juegan un papel trascendente. Después está el poder. El poder también implica la parte del amor y la reproducción, o sea, con mucho poder tenés más opciones de reproducirte con la persona que vos consideres adecuada para engendrar un pibe. Bueno, el ansia de poder es otro de los deseos más profundos que mueve a los personajes en muchas narrativas literarias. El control sobre otros, la ambición de ser líder o de dominar una situación o el propio ecosistema es un motor que se explora ampliamente en la literatura. Ejemplos incluyen Macbeth de Shakespeare, donde la ambición por el trono lleva a Macbeth a cometer actos terribles, o en 1984 de Orwell, que aborda el control totalitario sobre la mente humana. Poder, poder y más poder. Bueno, otro, la supervivencia. Si no sobrevivimos, obviamente nos morimos, nos extinguimos. Bueno, el deseo de supervivencia es uno de los más primarios e instintivos y se refleja en una gran cantidad de obras literarias, incluso en la Guerra de los Mundos, hay un montón, que exploran los límites de la condición humana ante circunstancias extremas. En muchos relatos la supervivencia se presenta como la lucha constante de los personajes por mantenerse con vida frente a situaciones adversas. Ejemplos incluyen La caverna de José Saramago, El viejo y el mar de Hemingway o El Wendigo de Blackwood, donde los personajes luchan por sobrevivir ante la naturaleza y en El Wendigo frente a una naturaleza que contiene el aliento cuando interviene una entidad sobrenatural y arcaica y también es cómplice. La naturaleza oculta al Wendigo, lo oculta y conspira para que los humanos caigan bajo los influjos sobrenaturales, mágicos, llámenle como quieran. Bueno, el quinto, importantísimo, identidad y autoconocimiento. Una de las cosas por la que facturan mucho los psicólogos y al final lo resuelven, no te ayudan un carajo, solo te sacan la plata. Bueno, el deseo de conocer quiénes somos, de encontrar nuestra identidad o de lograr la aceptación de nosotros mismos y de los demás es un tema central en muchas obras literarias. Ojo, estas cosas uno las tiene que solucionar solo, sin ayuda. De otra manera es artificial la ayuda. O sea, el lograr autoconocerse o saber quién es uno, ayudado por otros, hace que uno no ni siquiera se esfuerce en eso. Lo mínimo en lo que se tiene que esforzar un ser humano es en autoconocerse y en saber quién es. Lo mínimo. Si ni siquiera haces eso, porque generación de cristal o tenés un problema, entonces es momento, si están viendo este video, de hacer eso, de hacerlo por ustedes mismos. Porque ¿quién se conoce más que ustedes mismos? Este deseo está relacionado con la búsqueda de sentido y el deseo de comprender el propio propósito de la vida. Ejemplos de obras que exploran identidad y autoconocimiento son En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, donde la memoria y el autoconocimiento juegan un papel crucial, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en el que se exploran las tensiones entre la apariencia y la realidad interna de uno mismo, o Tengo un tigre en casa. Hay millones de obras, pero yo tiro las que se me vienen a la memoria. Tengo un tigre en casa de Kit Reed, donde un hombre compra un tigre robot para regalárselo a un sobrino que le es indiferente, por motivos egoístas se lo regala, pero termina descubriendo que el tigre provoca que su vida mejore al sentirse seguro de sí mismo y en definitiva un verdadero tigre metafórico, pero termina para el culo, pero es una obra maravillosa de Kit Reed. 6. La libertad.
¿Quién no quiere ser libre? O no. Hay gente que le encanta no ser libre, por eso se mete a una iglesia. Bueno, el deseo de libertad, ya sea física, emocional o psicológica, es un tema recurrente en la literatura. La lucha por liberarse de las restricciones sociales, políticas o personales es una motivación clave en muchas historias. Ejemplos clásicos incluyen Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, que trata sobre la lucha de los personajes por liberarse de las expectativas sociales y familiares, o La peste de Camus, de Albert Camus, que refleja la lucha por la libertad en medio de la opresión existencial. Vamos al séptimo, ya estamos llegando al final del video, por suerte para ustedes y para mí, principalmente para mí, pues estoy muerto, estoy cansado, estuve escribiendo estos ratos, leyendo, me volví a leer Antiguas Brujerías de vuelta, tengo el libro ahí atrás que es una maravilla, también me volví a leer La sombra sobre Innsmouth y volví a releer un poco mi novela corta, un poco. Tampoco, la pavada ya tiene muchas correcciones y ya le noté más correcciones. No, basta, hay que dejar ir las cosas. Ahora estamos en el perdón y la redención. El deseo de perdón o de redención, ya sea por los propios pecados o por los errores cometidos, es otro deseo humano fundamental que aparece en numerosas obras literarias. La búsqueda de la purificación del alma o de reconciliación con el prójimo es una motivación central en muchas historias. Por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en el que el protagonista busca la redención por sus crímenes, o Las uvas de la ira de John Steinbeck, donde los personajes luchan por un mundo más justo mientras intentan superar sus propios dolores. Después tenemos el miedo y seguridad, otros puntos importantes para obras literarias, para crear obras literarias, o en el que se basan las obras literarias. El deseo de seguridad, protección y la lucha contra el miedo es otro de los deseos básicos que mueve a los personajes en muchas historias. Este deseo se refleja en la necesidad de los personajes de encontrar refugio o evitar amenazas. En El Conde de Montecristo, de Alexander Dumas, el protagonista busca venganza, pero también seguridad frente a aquellos que lo traicionaron, mientras que en Frankenstein de Mary Shelley el miedo y la inseguridad que sienten los personajes los lleva a tomar decisiones drásticas. El miedo a la muerte principalmente. También existen obras donde los protagonistas escapan de un elemento hostil que amenaza sus vidas y siempre buscan la seguridad en una cabaña abandonada o en una estación de policía, lugares que en definitiva a veces, o casi siempre, no logran su cometido porque de otra manera la historia terminaría y ya está. Bueno, la justicia. La justicia es la base de muchísimas obras literarias. La búsqueda de la justicia es otro deseo humano básico que ha sido explorado en una gran cantidad de novelas, relatos, hasta poesía. Este deseo está impulsado por la... No voy a hablar de películas acá y series, estamos hablando de libros. Por la necesidad de equilibrar lo que es justo con lo que es correcto, y puede involucrar desde la justicia social hasta la justicia personal. Los Miserables, de Victor Hugo, aborda el tema de la justicia a través de la historia de Jean Valjean, un hombre que lucha por redimirse y encontrar justicia en un mundo que lo rechaza debido a su pasado. La obra explora la moralidad, la ley y la compasión. También el tema de la obsesión de un sorete, un milico de mierda, por cagarle la vida. En cambio, La caverna, de José Saramago, se centra más en el concepto de la justicia desde una perspectiva más filosófica y crítica hacia las estructuras sociales y económicas. En ella, el protagonista, un alfarero, enfrenta la tensión entre la justicia personal y las imposiciones de una sociedad que parece ser más rígida y mecanizada. Y para finalizar, ya terminando, tenemos el sentido de pertenencia. La 10 es el sentido de pertenencia. El deseo de pertenecer, ser aceptado, qué es lo que pasa en las redes sociales, qué es lo que pasa con los grupos como el LGBT, como el BLM o las feministas. Este deseo de pertenecer, este deseo de ser aceptado, que hijos de puta e hijas de puta e hijes de pute utilizan para tener gente, usarla y obviamente conseguir dinero y poder. Vamos para atrás, el poder y el dinero es lo mismo. Entonces, el deseo de pertenecer, también una religión, siempre los curas, los que manejan las religiones, utilizaron ese miedo a la muerte, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a la enfermedad, a todo, lo utilizaron para, con sus religiones falsas, para mí son todas falsas, traer a la gente y obviamente explotarla, utilizarla. La masa, el número es importante para cualquiera. Un senador que gana $10.000 necesita
70.000 votos acá, creo que son 70.000 en Uruguay para ser senador. Y para ganar esos $10.000 por mes y tener un montón de poder, entonces vieron, la masa es importante. Y por eso estos grupos se nutren de gente, por el poder, por llegar, porque una marca te ponga publicidad. Yo mismo, este canal, no me voy a apartar de todo esto. La manada de lobos es un sentido, tiene un sentido de pertenencia. El decir que somos los lobos de la manada tiene un sentido de pertenencia. Y para mí no está mal en ese aspecto. Quizá porque al menos yo le estoy retribuyendo con algo. Pero hay gente que no te retribuye, te usa. O sea, vayan acá, rompan esto, quemen aquello, ataquen a esta persona, cancelen a este otro, no lo dejen entrar a tal negocio. El sentido de pertenencia es parte del rebaño o parte de la manada. O sea, dependiendo del tipo de persona. Yo creo que la mayoría, los que van a una religión, los grupos LGBT, todo eso para mí son rebaños. Lo nuestro es una manada y la de otros canales también, de otra gente, porque al ser personas inteligentes, sabemos que estamos acá por cosas concretas, por compartir, por divertirnos, por aprender. O sea, nos beneficiamos mutuamente. Yo me beneficio del número y ustedes se benefician de mis conocimientos, de mi humor, de lo que sea. El deseo de pertenecer, ser aceptado y encontrar un lugar en la sociedad es otro de los deseos humanos fundamentales que se explora en la literatura. Este deseo está relacionado con la necesidad de sentirse conectado con otros y de encontrar un propósito dentro de un grupo o comunidad. Obras como El Gran Gatsby, ¿no? Maravilla, así, acabé de leerla, de Scott Fitzgerald, abordan el deseo de pertenecer a una clase social, encontrar el amor y la aceptación en un mundo superficial. Y en 100 años de soledad de García Márquez, el tema del sentido de pertenencia se explora a través de la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. Los personajes luchan por encontrar su lugar en la sociedad lidiando con sus raíces, el destino y los lazos familiares mientras se enfrentan a un ciclo de repeticiones y destinos ineludibles. La pertenencia a una comunidad, la identidad colectiva y la influencia del entorno son elementos fundamentales en esta obra. Estos deseos humanos básicos, entre algunos tantos otros, son los cimientos sobre los cuales se construyen las tramas de la literatura y son comunes a todas las culturas y épocas. La complejidad de las obras literarias surge cuando estos deseos se entrelazan con las circunstancias sociales, políticas y psicológicas de los personajes, tomando el punto de vista de los escritores, con todo su bagaje cultural, sus experiencias y psicología, creando narrativas que exploran las profundidades de la experiencia humana. Casi todas las grandes historias giran en torno a la interacción de estos deseos, ya sea como impulso de los personajes o como elementos que los desafían y los transforman. Deseos como ideas, como conceptos. Más o menos creo que está entendido todo esto y que algún valor va a tener para diferentes personas. Después ustedes coméntenme ahí otras cosas que consideren que son las bases de la literatura, pero ven que todos podemos escribir sobre todos los temas sin copiarnos unos a otros, porque cada persona es una cosa única. Cada persona, incluso dos gemelos idénticos o dos gemelas idénticas, que nacen en el mismo lugar y tienen los mismos padres y los alimentan con lo mismo y los mandan al mismo colegio, todas las personas que son idénticas, incluso, en algún momento hacen cosas diferentes que los cambian, que hacen que no sean más idénticos. A nivel de personalidad al menos, no la parte biológica. O la parte biológica, uno se va a hacer surf y un tiburón le come la pata y quedan dos gemelos idénticos, uno le falta una pierna y toda su vida va a cambiar en base a que le falta la pierna. O sea, todos somos únicos, no hay un individuo que no sea, por eso se llama individuo, que no sea único. Y eso es importante. Y eso hay que aplicarlo a la obra literaria. ¿Entienden? Hay que aplicarlo a la obra literaria. No hay que escribir como King. King escribe como una especie de robot. No, hay que escribir como una persona que transmite sus ideas, sus conocimientos y su psicología. Bueno, espero que les haya gustado este video. De me gusta, compartan, comenten. Ahí vieron un fragmento de una de mis novelas cortas en Antigua Festividad y otros relatos de horror. También está mi otro libro, La saga y otro ser de cuidado, mi último libro.
Así que espero que los compren. Espero ver mi cuenta de banco creciendo. Bueno, ahora sí. Dan su